Terminó el contrainterrogatorio llevado a cabo por parte de la fiscal Marlene contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Veamos cómo acabó esto. Continuamos con el contrainterrogatorio de la siguiente manera. Vamos a iniciar por preguntarle frente a Juan Guillermo Monsalve Pineda. Ya para contextualizar, usted nos había dicho que no lo conocía personalmente, ¿cierto? Prenda, por favor, su... Y él lo dijo también. ¿Para qué? Sí, señor. Pero que es hijo de Óscar Monsalve, quien trabajó en la hacienda Guacharaca, ¿cierto? Sí, señora. Y que su familia, es decir, la familia de Juan Guillermo Monsalve Pineda y el mismo Juan Guillermo Monsalve Pineda, fueron trabajadores de Juan Guillermo Villegas. ¿Lo supo usted, sí o no? Lo ha dicho Juan Guillermo Villegas. Muchas gracias. Que la información de retractación de Juan Guillermo Monsalve Pineda nos ha referido en su declaración, tuvo conocimiento a través de la señora Victoria Jaramillo, quien le informó que un detenido quería retractarse, según lo decía otro privado de la libertad familiar del señor Ricardo Williamson. Así fue como tuvo usted noticia de esa retractación que quería hacer Juan Guillermo Monsalve Pineda, ¿sí o no? Sí, pero es más amplia. Sí, pero en resúmenes. Y que usted dispuso que la señora Victoria Jaramillo se contactara con el doctor Diego Cadena. ¿Eso es correcto, doctor Uribe? Y que le dijera que solamente la verdad. Y que dijera que solamente la verdad. A propósito, dentro de esta declaración, usted siempre ha dicho que a Diego Cadena le decía que verificara y que los testigos dijeran la verdad, ¿cierto? A todo, señora fiscal. Pues para que quede ratificado. Perdón, señora fiscal, también dejo constancia que se encuentra presente en sala el señor delegado del Ministerio Público, doctor Vladimir Cuadra. Perdón, doctora, la interrupción, puede continuar. Muchas gracias. Y que usted dispuso que se contactara con Diego Cadena, esa ya me la contestó. También dijo usted que el contacto de Diego Cadena con Victoria Jaramillo, usted lo dispuso porque anteriormente se había conocido un caso relacionado con Zeus. ¿Eso es verdad? Sí, señora. Doctor Uribe, ¿quién es Zeus? ¿Lo conoce, sí o no? Es un antiguo funcionario del ejército, un antiguo integrante del ejército. No recuerdo conocerlo, pues he tenido tanta relación con los soldados y policías de la patria que es muy difícil, pero no recuerdo conocerlo. Gracias por la aclaración. ¿Y qué información fue la que se recopiló con Diego Cadena frente a esa persona conocida como Zeus? Simplemente que quería declarar sobre mi hermano y por eso se pidió esa prueba en el juicio de mi hermano. ¿Y el doctor Diego Cadena pudo recepcionar alguna declaración previa del señor Zeus? No recuerdo, lo que tengo presente, señora fiscal, es que el señor Zeus fue testigo en el juicio de mi hermano. Gracias por la información que tengo. Gracias, sí, que es la importante. Frente a este evento, dice usted que efectivamente esa fue la fuente y que Diego Cadena fue el 21 de febrero de 2018 a la penitenciaría La Picota a entrevistarse con Juan Guillermo Monsalve Pineda, pero este no lo atendió. ¿Tuvo conocimiento de ese hecho sucedido el 21 de febrero? En tiempo real no, después sí, y aquí expliqué que era muy importante examinar la razón de no haberlo atendido, creo yo, porque Gracias. no tenía el reloj de grabación. Perfecto. Efectivamente, esa fue la razón por la cual Juan Guillermo Monsalve Pineda dijo que no había atendido el 21 de febrero del 2018 al abogado Diego Cadena, como sí lo atendió el 22 de febrero de 2018. Pero después dio Tuvo conocimiento, doctor. Después le da las explicaciones a su defensa. No, pero que quede constancia. No puede dejar cosas. No, doctor. Entonces, efectivamente, el 22 de febrero de 2018 tuvo usted conocimiento que hubo una reunión en la penitenciaría La Picota en la que participó Juan Guillermo Monsalve, Héctor Romero, Diego Cadena y el interno Enrique Pardo Hash. ¿Tuvo conocimiento, sí o no? Enrique Pardo Hash tuve más conocimiento a medida que avanzaba el proceso. Y de esa reunión que se llevó a cabo el 22 de febrero, es mi pregunta, si no fui clara, es esa pregunta, ¿tuvo conocimiento de que se llevó a cabo esa reunión? Sí, señora, pues es un hecho totalmente notorio en este proceso, como no fuera a tener yo conocimiento. ¿Cuándo tuvo conocimiento de esa reunión, doctor Uribe? No lo sé exactamente. Bueno,
De acuerdo a la prueba documental ingresada por esta Fiscalía y esencialmente el audio del 22 de febrero de 2018, junto con la declaración de Juan Guillermo Monsalve Pineda, de la misma se establece que el doctor Cadena le dice que para romper el hielo y para un adelanto requeriría de un oficio en un escrito en ese momento de retractación, ya que al día siguiente se vencía un término para interponer un recurso. Mi pregunta es, doctor Uribe, ¿en qué momento, si tuvo conocimiento de esa situación que se presentó en esa reunión? El doctor Cadena no ha dicho exactamente eso. Pero tuvo conocimiento de esa manifestación que yo hago, o también puede decir que no, y después se aclarará de que estoy diciendo mentiras. Es una manifestación que no me consta, porque perfecto, la hace Juan Guillermo Monsalve. Gracias. De acuerdo con el desarrollo del directo frente a este tema, le pusieron de presente a usted varias interceptaciones telefónicas que obran como prueba en este proceso y varias de ellas en una fecha muy importante para usted que no olvidaba que era el 1 de abril de 2018, referidas a que la carta de Juan Guillermo Monsalve Pineda ya estaba lista para ser recogida por Diego Cadena. ¿Sabe usted si esa carta en definitiva pudo ser recogida o no por Diego Cadena? ¿Sí o no? Brenda. Usted me pregunta, señora fiscal, por la llamada del 1 de abril o por la llamada del 26 de marzo. La del 1 de abril. Que está conectada con la del 26 de sí, marzo. Señor. Mi pregunta es que allí se habla de una carta que está lista para ser recogida en la... ¿Será la que anuncian el 26 de marzo? Sí, señor. Esa carta... El 26 de marzo dicen que la van a hacer Juan Guillermo. Y el primero, el doctor Diego Cadena dice que ya la hizo, que la van a recoger. Perfecto. Mi pregunta es ¿la pudo recoger? Le pregunto, ¿la pudo recoger o no Juan Guillermo, el doctor Diego Cadena, la carta que tenía escrita Juan Guillermo Monsalve Pineda? Según lo que ha dicho él. Según lo que ha dicho el doctor Cadena, no se la recibió a la señora Deyanira, porque intuyó que, porque la señora Deyanira, como lo dije aquí, estaba, lo voy a pensar para decírselo bien. La señora Deyanira, lo que estaba, en mi concepto, tendiéndonos una trampa para cumplir el cometido de llevarme a la cárcel. Cuando el doctor Cadena se dio cuenta de lo extraño que había ahí, él ha dicho, no se la recibió. Gracias por la explicación. En ese 1 de febrero también existe una llamada en la cual... 1 de abril de 2018, hay una llamada en la cual Diego Cadena informa que le ofreció en forma gratuita a Juan Guillermo Monsalve Pineda tramitar una acción de revisión. Mi pregunta es, ¿cuándo se enteró usted de ese ofrecimiento de Diego Cadena? Mi pregunta es, ¿se enteró o no de ese ofrecimiento? Objeción, su señoría. Qué pena, señora fiscal, le interrumpí y no quise cortarla, pero la pregunta dice que el 1 de abril hay una llamada donde se habla de la acción de revisión. Y puede precisar, por favor, entonces, quiénes son los interlocutores de la llamada para que el testigo lo tenga claro y no sea una pregunta entonces confusa. No, puedo hacerlas confusas. Él puede decir que no recuerda. No la aclaro, conteste, señor testigo. Gracias. El 1 de abril no, señora fiscal. Bueno, ¿se enteró usted si Juan Guillermo Monsalve Pineda, directamente o por otra persona, presentó ante la Corte Suprema de Justicia la carta retractándose? Después se supo. Sí. ¿Cuándo lo supo? Tarde después, cuando ya aparece este proceso, cuando yo creo que yo me entero de todo eso en la Corte, no lo alcanzaron a decir las filtraciones de periodistas, que era ese medio ilegal de notificación. En cambio, cuando a mí me notifican, cuando me hacen el llamado a indagatoria, entonces queda muy claro que Juan Guillermo Monsalve escribió una carta diciendo que había mentido, etcétera. Le escribió un pie de página diciendo que fue presionado. Y eso, entiendo, por el expediente, lo lleva la señora Deyanira a la Corte, que había sido autorizada para grabar a Cadena, que llegó a preguntarle a Cadena, a hacerlo caer en preguntas mentirosas. ¿Qué le ofrece Uribe a mi marido?
la garantía de que mi marido va a salir libre de 5 años, etcétera. Toda esa discusión la hemos escuchado aquí. Gracias. Era solamente en qué circunstancias conoció esa carta entregada. ¿Supo usted, doctor Uribe, que Juan Guillermo Monsalve Pineda jamás quiso retractarse y que nunca buscó un abogado suyo a través de Pardo Haas con ese propósito? ¿Lo supo, sí o no? Es lo que dicen ellos y es mentiras. Gracias. El día 4 de abril de 2018 existe una comunicación en la cual Diego Cadena le informa que que se autorice una acción de revisión ante la Corte Suprema de Justicia del proceso de Juan Guillermo Monsalve Pineda. Mi pregunta es, con anterioridad al 4 de abril de 2018, Diego Cadena le había dado a conocer sobre una acción de revisión a favor de Juan Guillermo Monsalve Pineda. ¿Usted me quiere ¿Conocía la sí fecha, o no? señora? 4 de abril de 2018. ¿Conoció antes sí o no? Señora fiscal, mire, voy a, en aras de la buena fe, voy a hacerle este correctivo de calendario. La llamada en la cual 4 de abril. él me habla de la acción de revisión, creo que es el 3 de abril. Si quiere, verifiquen. Perfecto. No, quiero contribuir por transparencia. En lugar de ponerme yo de malicioso aquí a decirle, usted está equivocada, señora fiscal, etcétera, para que haya transparencia ante la señora juez y ante la audiencia que usted recuerda, le pido revisar ese calendario. Listo. Mi pregunta es, entonces, antes de esa llamada, usted había sido informado por Diego Cadena sobre el ofrecimiento que le hacía a Juan Guillermo Monsalve Pineda de una acción de revisión, ¿sí o no? Nunca se habló conmigo de la acción de revisión antes y Gracias. yo le ¿Cierto? ruego corregir las fechas, señora fiscal. Tranquilo, para eso es el redirecto, no se preocupe. No, se porque preocupe es por una eso. fiscal de la nación muy importante no, que me está entrevistando. Yo no le y estoy yo entrevistando, quiero- sino le estoy contrainterrogando. Tranquilo, no se preocupe. Pero No se yo preocupe. sí creo que es muy importante eso para claridad de la justicia y de la ciudadanía. Es un contrainterrogatorio y no voy a entrar en controversia diferente No al es tema del controversia. proceso. Ni riesgo de Sigamos, por controversia, favor. es una sugerencia respetuosa de mirar Gracias. bien la fecha. Señor Uribe, pues tal como usted ha estado muy atento, perdón doctora, la interrumpo, en el trámite del juicio oral, entonces ahora la señora fiscal tiene el turno para que haga su contrainterrogatorio. Posteriormente, su abogado defensor, y para las explicaciones que usted quiere dar, si él las considera pertinentes, lo va a volver a interrogar y usted en ese momento podrá dar las explicaciones que quiere. Bueno, Gracias. continúe, señora fiscal. Usted manifestó que llamó a Juan Villegas en este evento precisamente porque Diego Cadena le dijo que Juan Guillermo Monsalve Pineda quería corroborar que efectivamente él iba de parte suya. Y por eso usted llamó a Juan Villegas para que éste hablara con la familia de Juan Guillermo y le informaran que efectivamente Diego Cadena iba de parte suya. Cierto que en términos generales esa fue la petición que usted le hizo a Juan Villegas en este evento concreto de Juan Guillermo Monsalve. Sí, señora, porque no obstante Gracias. que el señor Gracias. Monsalve recibió al doctor Cadena cuando ya tenía el reloj, después dijo que tenían que ir Lombana o Granados y que cuando Diego Cadena supuestamente le dice que no, él pide que entonces a través de Gracias. Juan Guillermo Villegas, yo le informe a su Tranquilo, familia, no quiero. él iría. Claro, eso lo sabemos, era simplemente para corroborar esa circunstancia. Aquí también entonces, ¿sabe usted si Juan Villegas efectivamente se comunicó con la familia de Juan Guillermo Monsalve, doctor Uribe? Presumo, porque después Juan Guillermo Monsalve recibió al doctor Diego Cadena y eso creo que está muy claro en esa llamada del 26 de marzo. Perfecto. Lo presume de ahí. El señor Villegas jamás se lo corroboró a usted directamente, ¿sí o no? Pues, ¿qué le digo? Yo creo que ahí vimos una llamada donde No, yo solamente si le dijo él, si lo recuerda, es para complementar lo anterior, no se preocupe. recuerdo que la tarea tuvo que producir resultados, porque entonces Monsalve recibió a Diego Cadena. Recuerdo también que antes de eso yo le di a Juan Guillermo Villegas el teléfono del doctor Cadena y al doctor Cadena el teléfono de Juan Guillermo Monsalve. Y usted conoció, señora fiscal,
la interceptación del 26 de marzo, donde Diego Cadena dice, vengo de la picota, me reuní con él, una reunión muy buena, él está arrepentido, manda a pedir excusas, anuncia que va a ser de su puño y letra la carta en la cual va a decir la verdad. Gracias. En esas interceptaciones que usted menciona en la explicación que da, también se escucha que la vulnerabilidad que tienen es que se encuentran interceptados. ¿Recuerda se haya utilizado esa frase en las interceptaciones a las que se refirió en su anterior respuesta? ¿Sí o no? Señora, ¿Sí o no lo recuerda? señora fiscal, ¿eso es en qué momento? Por eso usted refiere, hace un recuento de que efectivamente eso debió darse porque usted dialogó con Cadena y le dio el teléfono de Villegas. Y también pues habló con Villegas diciéndole que efectivamente pues hiciera como ese puente. Entonces mi pregunta es, entonces no, yo solamente le voy a decir lo siguiente, de acuerdo con esas llamadas telefónicas, efectivamente usted recuerda que allí expresen ustedes que cuando está usted hablando con Cadena, digan que la vulnerabilidad es que estamos interceptados. ¿Recuerda que haya formado parte del diálogo que tuvo con Cadena? ¿Esa llamada es de cuándo? ¿Sí o no? Solamente efecto de refrescar sí memoria. ¿O no? ¿Sí o no? Tranquilo, después le refresco. Señora juez, en esta etapa Tranquilos. no se puede refrescar memoria. No. Es que la pregunta de la señora fiscal es si lo recuerda o no lo recuerda. Entonces, puede por esta misma senda, recuerdan esas llamadas que tuvieron con Cadena para la entrega del número telefónico del señor Juan Villegas, que usted le haya manifestado a Cadena que el señor Villegas tiene miedo por las interceptaciones. ¿Lo recuerda sí o no? Sí lo dije, me equivoqué, porque Juan Guillermo Villegas nunca mostró miedo. Siempre dijo, nosotros no hablamos de delitos. Doctor Uribe. Gracias, doctor Uribe. Ha expresado Juan Guillermo Monsalve Pineda que primero no quiso nunca retractarse y si hubiera tenido que buscar un abogado cercano a usted, pues él era amigo, tanto él como su familia, de Juan Guillermo Villegas y hubiera pues utilizado el teléfono para comunicarse directamente con él e informarle a usted y no dar la vuelta de intermediación que se ha dicho en estas diligencias. ¿Supo usted esas afirmaciones de Juan Guillermo Monsalve Pineda, sí o no? A ver, déjeme para poderle contestar. Juan Guillermo Villegas no es abogado. ¿Puede pensarlo mentalmente para el sí o el no? Juan Guillermo Villegas no es abogado, no era el compañero de celda de él. No, simplemente dígame sí o no. Seguramente Monsalve lo dijo todo. Muchas gracias. Todo eso es un mentiroso redomado. Gracias. Cierto que según las interceptaciones telefónicas, usted tenía conocimiento desde el 17 de abril de 2018 que tanto usted como su familia se encontraban interceptados. Objeción, su señoría, es que la pregunta dice, ¿cierto? ¿Es cierto o no conforme a las interceptaciones telefónicas? Es totalmente indeterminado que les pregunte efectivamente a partir de cuál interceptación telefónica se fundamenta esa afirmación, para que el doctor Uribe pueda decir si sí o si no. La pregunta en concreto, doctora Maya, es si es cierto, según las interceptaciones, que usted tenía conocimiento desde el 17 de abril del 2018 que tanto usted como su familia se encontraban interceptados. Entonces no hay lugar a la objeción, doctor Felipe. Conteste, señor Uribe. Ningún conocimiento en esa fecha, señora fiscal. Yo no sé por qué me sorprende que metan a mi familia ahí. Gracias. Fabián Rojas, ha manifestado usted que pertenecía a la UTL, ¿cierto? Sí, señora fiscal. Que para el 17 de abril de 2018 formaba parte de su UTL, ¿cierto? Sí, señora fiscal. Listo. Que Fabián Rojas era el enlace, según lo que usted ha manifestado, como de esos temas jurídicos que manejaba usted y era el enlace con las oficinas de los abogados. ¿Podríamos decir que esa era una de las funciones de él? ¿Sí o no? Se ayudaba en eso. No como abogado, sino como enlace con los abogados. Perfecto, como lo manifesté. ¿Recuerda usted que el 17 de abril de 2018 fue la fecha en la que usted le otorgó un poder general a Diego Cadena? Que le otorgué el poder escrito, sí. La fecha no la recuerdo. Desde un principio había una autorización consensuada. Gracias.
¿recuerda usted ese poder general de Diego Cadena? ¿En qué actuaciones fue utilizado? Aquí sí, para que me lo explique, si recuerda. Pues yo supuse que él lo había utilizado cuando recogió los testimonios de los testigos de Cómbita, que se ratificaron en la acusación de que el doctor Cepeda y Mercedes Arroyave los habían llamado para dar una información de fosas comunes y darles unos beneficios, y que llegaron fue a ofrecer beneficios y a preguntar por mí. Después de eso, el doctor Cadena dijo que iba a presentar una solicitud de revocatoria del inhibitorio que le habían dado al doctor Cepeda. Supuse que había utilizado el poder para eso, pero por lo que me dijeron después, el doctor Llenado y el doctor Juan Felipe parece que no acreditó el poder. Entonces, podríamos decir que ese poder nunca fue utilizado por Diego Cadena en alguna actuación penal. ¿Podría decirse sí o no? Yo no lo sé. Gracias. Que se lo di y a usted le quedó muy claro que yo no hago un control que interfiera en la autonomía de los abogados. Gracias, doctor Uribe. Dijo usted entonces que por lo sucedido en ese mes de abril, entre el 1 y el 5 de abril de 2018, esas comunicaciones que aquí en el directo le colocaron, en donde esa carta de Juan Guillermo Monsalve al fin no fue entregada a Diego Cadena y que fueron grabada una cita con doña Deyanira en Dunkin' Donuts del centro, que eso se trató de una trampa que le tendieron pues Juan Guillermo Monsalve Pineda y su esposa, ¿cierto? De esos hechos es que se concluye por usted que eso fue una trampa. Señora fiscal, pero ahí hay un tema. Gracias. Sí. No es que no se la hubieran entregado a Gracias. Diego Cadena, y no que él no la quiso recibir. Perfecto, pero de ahí es donde usted considera que fue una trampa. Por lo que me mencionó el doctor Diego Cadena en ese derrotero de comunicaciones. Gracias, es decir, desde el 5 de abril del 2018. Gracias. Frente al señor Pablo Hernán Sierra, ha manifestado usted que no lo conoce, ¿cierto, doctor Uribe? Yo no lo vi una vez por ahí en un juzgado de Medellín, que me llevaron a mí de testigo en el caso de mi hermano. Listo. Dijo usted que lo que tenía de referencias de Pablo Hernán Sierra es que era un ladrón de combustible, ¿cierto? No tenía las referencias en esa época. Lo he sabido después. Lo ha sabido después. Sí, porque aquí es muy importante. No, le voy a preguntar, ¿en qué época más o menos tuvo la referencia de que Pablo Hernán era un ladrón de combustible? Cuando empecé a saber de él. ¿Y cuándo comenzó a saber de él? No obstante que él hace parte de ese grupo Cacique Pipintá, que cuando ese grupo manifestó al doctor Luis Carlos Restrepo que no se desmovilizarían, un grupo dirigido por Ernesto Báez, yo le dije al doctor Luis Carlos Restrepo, no queda más camino, que usted hable con las autoridades competentes para capturarlo. Entonces después yo no sabía que ahí estaba Pablo Hernán Sierra, no lo conocía. Yo vengo a saber de Pablo Hernán Sierra cuando, a partir de la denuncia falaz que él le hace al doctor Cepeda contra mi hermano y contra mí, estando preso, que había sido puesto preso por el gobierno nuestro por pertenecer a un grupo paramilitar que no se desmovilizó. Es decir, que supo de Pablo Hernán Sierra por lo que dice, por declaraciones que él dio en el proceso que se adelantaba contra su hermano Santiago Uribe Vélez. No, señora, supe de él cuando las denuncias del doctor Cepeda. Es decir, en el segundo semestre del 2011. En esa época, en esa fiscal. época, listo. ¿Qué conocimiento tuvo de esas manifestaciones que hace que Pablo Hernán Sierra era ladrón de combustible? ¿Tiene conocimiento adicional de qué lugares era donde él hacía esa extracción? Señora fiscal, todo lo que hemos escuchado en este proceso, él habla de extracción en la finca Guacharacas. La finca Guacharacas, como expliqué, tiene 8 kilómetros aproximadamente de línea de ferrocarril y de línea del oleoducto de Ecopetrol. Sí. También expliqué lo estricto que fue el gobierno nuestro para combatir el robo de combustible. También dije, si yo hubiera tenido alguna información como gobernador que allí estaban robando combustible, inmediatamente hubiera procedido ante las autoridades. Hay otro testigo que dijo que la base de combustible la tenían por allá en la ciénaga de Barbacoas, que es bastante lejos de Guacharacas, y que Pablo Hernán Sierra que no era de ese grupo paramilitar, ¿cómo se llama? El bloque Metro, sino que era un ladrón de combustible y que después lo trajeron al departamento de Caldas para ahí sí
para el grupo paramilitar Cacique Pipintá. De acuerdo con su respuesta, entonces no sabía el lugar donde él hacía ese supuesto robo de combustibles. Señora ¿Sí o no? fiscal, Sí. de acuerdo con este proceso, lo que él declara y los contradictores que hay y lo que nunca me informaron en la gobernación, ese lugar es un lugar que no lo conocía, ni mi familia, ni yo como gobernador. Pero yo sí creo que el país debe saber Pero lo ¿a que qué hubo de lugar se reducción de refiere? combustible, de robo de combustible, siendo yo presidente de la República. Perfecto, ya que dice eso, dice que no se sabía el robo en ese lugar. ¿A qué lugar se refiere? Como él dijo, él dejó la sensación aquí que tenían una extracción y dio la sensación que era en ese recorrido del oleoducto por Guacharacas. Mi pregunta es, ¿tuvo conocimiento directo de que se hiciera esa extracción por Pablo Hernán Sierra en Guatemala? Ay, señora fiscal, habría procedido con toda la energía. Gracias. ¿Refiere usted su gobernación y el bloque Metro? ¿Qué conocimiento tuvo usted del bloque Metro, doctor Uribe? La gobernación que yo recibí, en la que entregué, había fundamentalmente dos organizaciones paramilitares, Urabá y el Magdalena Medio. Yo termino la gobernación el 31 de diciembre del 97, paso todo ese año 98 en la Universidad de Oxford, vengo al país, empiezo mi campaña a la presidencia desde el año 99, desde que regresé, señora fiscal, y ahí es cuando se empieza a hablar del bloque Metro. Hasta que regresa al país nuevamente. ¿En qué año fue eso, doctor Uribe? Yo paso todo el año 98 en la Universidad de Oxford. Regreso al país para el 99. Cuando yo termino la gobernación de Antioquia, no se hablaba del bloque Metro. Ya por el año 99-2000 se hablaba del bloque Metro. ¿Y qué se hablaba del bloque No, Metro, pero doctor una Uribe? organización paramilitar, como tantas que encontré cuando yo llegué a la presidencia de la República. Había bandidos en Colombia, más de 50.000. Ahora han calificado unos de buenos y otros de malos. A todos se les debió dar el mismo tratamiento. Afortunadamente yo no he sido alcahuete de los unos ni de los otros. Gracias, doctor Uribe. Otro de los temas abordados por el señor defensor en su directo fue lo relacionado con el señor Carlos Eduardo López Calleja. Usted manifestó que solamente lo conoció cuando vino a esta audiencia a rendir declaración, ¿cierto? Sí, señora fiscal. Gracias. Este señor Carlos Eduardo López Calleja también afirmó que buscó a una persona intermediaria, que en últimas fue Hernán Prada, porque Juan Guillermo Monsalve Pineda quería retractarse de las declaraciones que había dado en su contra y de su hermano. ¿Conoció de este hecho, sí o no? Yo relaté aquí, creo que en detalle fue Sí, conoció. exhaustivo el detalle. Claro, mi pregunta es. Y la repetición que la misma señora juez me dijo que evitáramos la repetición. Le estoy preguntando si sí o no, si conoció de que él haya dicho eso aquí en audiencia. ¿Me quiere repetir? Entonces, mi pregunta es la siguiente. Efectivamente, Carlos Eduardo López Callejas vino aquí al juicio y manifestó que también fue buscado por Juan Guillermo Monsalve Pineda para quererse retractar de los cargos que se hacían en su contra. Él lo ha dicho varias veces. Perfecto. También dijo en la declaración aquí en audiencia, y es para si usted lo escuchó o no, de que efectivamente buscaron a alguien del Centro Democrático y que después de varias diligencias, para no ser repetitivos, encontraron al señor Hernán Prada Artunduaga. Eso es así, ¿cierto? De acuerdo a la declaración que él rindió. Lo abordaron, pero no lo encontraron como usted dice. Perfecto. Es distinto, eso tiene... Pero lo abordaron, ¿sí o no? Tiene unas variaciones, señora. Usted puede hacer la aclaración con su defensa, solamente es eso. ¿Por qué le insisto en eso respetuosamente? No se preocupe, Le digo, sigamos allá. es tan importante que la justicia tenga claridad total. Tranquilo que la claridad va a salir después de este debate probatorio y cuando la señora juez dicte la sentencia. Antes es nuestras posiciones de parte, doctor. Hay que hacer las aclaraciones, señora fiscal. Bueno. Su señoría, alias una moción de orden. Yo entiendo que estas dinámicas procesales a veces generan este tipo de circunstancias, eso es normal, pero yo creo que ese tipo de
comentarios como el que acaba de hacer la señora fiscal referido a mí diciendo, doctor, tome nota, y el tema de que se hablará la claridad, yo creo que es mejor evitarlo. Si hago una invitación para que simplemente nos limitemos al tema en el que estamos. Doctor, no se ha hecho en manifestación diversa de lo que es la realidad. Finalmente, para eso estamos, para esclarecer unos hechos. Y que finalmente se va a tener que adoptar una decisión, eso. Simplemente reiterarle al señor Uribe que si requiere más explicaciones, si quiere extenderse más en su interrogatorio, pues ya el señor defensor, si a bien lo tiene, pues porque ya es una voluntad de él, no que porque se lo imponga la fiscalía o algo, hará uso de su redirecto. Bueno, continúe, señora fiscal. Muchas gracias. Carlos Eduardo López Calleja hace esas manifestaciones de que efectivamente él fue el que buscó un intermediario para poder buscar la retractación que Juan Guillermo Monsalve Pineda quería dar. Pero, doctor Uribe, ¿tiene usted conocimiento que junto a la declaración de Carlos Eduardo López Calleja también ingresaron unas interceptaciones telefónicas, ya forman parte de este proceso, sin oposición de la defensa, y también unos chats que él le remitió a Juan Guillermo Monsalve Pineda? ¿Tiene usted conocimiento que en esos chats y especialmente en una llamada del 11 de mayo de 2018, Carlos Eduardo López Calleja, aún ya para esa fecha, sostenía que fue el señor Hernán Prada Artunduaga que le llegó a él, lo califica como un lacayo y le pidió que le colaborara con una vuelta? Y que ahí lo puso a hablar con usted, señor Uribe, y que usted le dijo que hablara con Juan Guillermo Monsalve Pineda para que dejara tanta habladuría. Yo le pregunto. Objeción, señoría. No acabo de preguntar. Entonces, no, le estoy contestando. Ya, doctor Juan Felipe, le concedo la fiscal. Textualizando. Mi pregunta es, doctor Uribe, ¿usted se habló con Carlos Eduardo López Calleja en la forma como él lo dice en una prueba que obra este proceso? ¿Habló? Sí o no. Perdón, señor Uribe, que su abogado está objetando. Es para el efecto de la total claridad en la pregunta, solicitaría que se nos identifique el ID de la llamada, la fecha, para tener claridad a cuál de las interceptaciones se está haciendo alusión, teniendo en cuenta su señoría que, como es de conocimiento de quienes hemos estado acá, pues el material introducido por la Fiscalía es voluminoso y simplemente es para tener esa claridad para efectos también de que en el ejercicio del redirecto podamos saber a qué temas está haciendo alusión por parte de la Fiscalía. No hay lugar a la objeción, toda vez que la señora fiscal le ha contextualizado la forma en que se hizo esa manifestación por parte de uno de los testigos y ha dicho que el 11 de mayo de 2018. Yo creo que el ID, por más buena memoria que tenga el señor testigo, no es relevante para este momento, doctor. Responda, señor. La pregunta, mi pregunta es si recuerda haber hablado con Carlos Eduardo López Calleja telefónicamente como él lo dice o no. Señora fiscal, excúseme, usted hizo una introducción bastante extensa para esa pregunta. Habló de interceptaciones, de mensajes de chat. Entonces, para contestar yo esa pregunta, ¿usted por qué, ya que hizo el contexto y hizo una explicación para introducir la pregunta, por qué no me refiere entonces si es interceptaciones, si son mensajes de chat, qué es lo que hay? Doctor Uribe, concretamente es la interceptación del 11 de mayo de 2018, que fue publicitado en esta audiencia, y en donde Carlos Eduardo López Calleja expresa que para ese mes de febrero, el que lo buscó fue Prada Artunduaga, que le llegó a él y que le pidió el favor que le colaborara en una vuelta y que después se lo pasó a usted. Y usted le dijo a Carlos Eduardo López Calleja que hablara con Juan Guillermo Monsalve para que dejara tanta habladuría. Mi pregunta únicamente es si usted habló telefónicamente con Carlos Eduardo López Calleja. Jamás hablé con él y así lo dijo él aquí. Nunca he hablado con él y así lo dijo él aquí.
Listo. Pero es que en la interceptación telefónica dice que sí hablo con usted. Por eso mi pregunta. Se ratifica de que no hablo nunca con él, ¿cierto? Señora Muchas fiscal. gracias. Y personalmente menos. Menos, señora fiscal, pero Muchas es que hay gracias. que una confusión en esa pregunta Gracias. sobre las interceptaciones. Tranquilo que cualquier confusión ya sabemos el trámite, porque si digo algo me regaña el doctor Amaya. Pues no la regaña. Sigamos. Usted es la que le da órdenes, él no lo regaña. Listo. El otro evento es Cómbita. Y frente a los detenidos de Cómbita, según su relato, en esta información inicialmente, a pesar de que se trataba del cubano, fue la señora Gisela Matamoros quien lo buscó en el Congreso de la República, ¿cierto, doctor Uribe? Sí, señora fiscal. Y que luego al reunirse con Fabián Rojas, ya le informó de esas personas de la cárcel de Cómbita, bueno, de que tenía que ir a una reunión, ¿cierto, doctor Uribe? Le ayudé con mi gesto. Gracias, doctor Uribe. Pero fue así. Entonces ella le dijo... Así como usted corrigió. Perfecto, muchas gracias. No como preguntó inicialmente, sino como corrigió. Muchas gracias, así nos entendemos en el contrainterrogatorio. Bueno, y que efectivamente luego de esa reunión... ¿Me permite pedir un cafecito? Porque la fiscal es bastante acelerada. Entonces hay que... No, pues me da pena. Y me da pena, imagínese donde la noticia sea que yo le ofrecí café a usted. Me da pena. No, solamente el cafecito, podemos seguir. Tranquila, señora. Quiero ayudar con todo el tiempo posible, el mejor uso del tiempo. Le quiero ayudar. Bueno, doctor Uribe. Informó usted que entonces se llevó a cabo una reunión con una doctora López, con un coronel Ricaute, con Diego Cadena y con Fabián Rojas, y que ellos acudieron a su apartamento esa misma noche, ¿cierto? Así es. Y que de allí surgió de que Diego Cadena concurriera a la cárcel de Cómbita para verificar esa información, ¿cierto? Sí, señora. Y estas personas de Cómbita son Máximo Cuesta Valencia, ¿cierto? ¿Me quiere repetir los tres que ayer tuve yo? Le doy 1 a 1. Máximo Cuesta Valencia es uno de ellos, sí, si lo recuerda. Sí, señora. Giovanni Cadavid es la otra persona. Giovanni Cadavid, que le dicen Cadavid. Alias Cadavid. ¿Sí es? Señora. Y Elmo José Mármol es la otra persona. Torregrosa. Le dicen el Poli. Alias el Poli. Es un esfuerzo para retener esos nombres, porque bueno, capaz ayer o antier de decirlos. Efectivamente, a ellos el doctor Diego Cadena le recibió unas cartas, ¿cierto? Sí, señora. Podría, y nos explicó claramente en el directo en qué circunstancias se recibieron esas cartas, pero mi pregunta es, ¿cómo le fueron entregadas a usted? Esas cartas, el doctor Cadena las comunicó al doctor Fabián, el doctor Fabián me las comentó. El doctor Fabián, como lo expliqué aquí, señora juez, me llamó la atención porque las cartas eran manuscritas. Yo le reclamé al doctor Cadena, él me dio la misma explicación que yo referí esta mañana en el otro tema, que las personas pedían que les ayudaran, que no tenían, no querían equivocarse en la ortografía, en la redacción, y siempre dice que, como dijo Ángela López aquí también, que lo que hicieron fue escribir lo que decían los reclusos, que los reclusos pusieron su huella, pusieron su firma y que lo reconocieron, me han informado que lo reconocieron en la corte, en la fiscalía y aquí también. Yo entiendo que los 3 reclusos ya hablaron aquí. Gracias. Ante esas manifestaciones que le hacía Fabián Rojas de esas cartas, ¿las revisó usted? ¿Las tuvo en su mano, doctor Uribe? No, no recuerdo haberlas tenido en mi mano, señora fiscal. Manifestó usted que no conocía a alias Cesarín, ¿cierto? No lo conozco, a ninguno de ellos. A Cesarín, no, esa es. ¿Recuerda a qué radicado fueron remitidas esas 3 cartas, doctor Uribe? Señora fiscal, si son anteriores al 24 de julio,
cuando menos de 2018, cuando me informan a través de un llamado a indagatoria de ese proceso, sería eso. Si son anteriores a ese 24 de julio, tiene que ser el 38.451. ¿Con qué propósito se entregaron estas cartas a la Corte Suprema de Justicia? Pues es obvio, es obvio. Yo estaba compulsado. El senador Cepeda tenía un inhibitorio. Y fuera de todo lo que se había anunciado antes contra el senador Cepeda, aquí quedó comprobado que él visitó esos 3 reclusos, lo llamaron a esa, Juan Guillermo Monsalve los entusiasmó a que le pidieron una cita al doctor Cepeda y a Mercedes Arroyave, les dijeron que iba a hacer para declarar sobre unas fosas comunes y que les daban unos beneficios. Y los 3 coinciden que llegaron a dar el doctor Cepeda, la señora Mercedes Arroyave, y ahí mismo se vio el fondo. Pregunte por relaciones de Uribe con los paramilitares y oferte beneficios. Lo mismo que han negado, lo mismo que hicieron tantas veces. ¿Cuándo se enteró de que Juan Guillermo Monsalve Pineda entusiasmó a estos 3 reclusos, Máximo Cuesta, Giovanni y Elmo José, para que se entrevistaran a propósito de la entrega de esas fosas? ¿Cuándo se enteró, doctor Uribe? Bueno, entonces voy a concentrarme aquí para ser ordenado. Está aprobado las varias visitas del senador Cepeda a Juan Guillermo Monsalve. Juan Guillermo Monsalve, esas visitas empezaron en el 2011, hasta lo que se sabe. Me da mucha pena, el que debió ir por este café soy yo, usted, no, esté tranquila, que ya le dije a la señora juez, yo tengo toda la disponibilidad de tiempo y ayudar a que haya celeridad. Continúe. Esté tranquila en eso. Entonces, ya en el 2011, según aparece en el expediente, el doctor Cepeda le había hecho visita a Juan Guillermo Monsalve. Parece, y es muy importante probarlo, la información que yo tengo, es que esa solicitud para que vaya el doctor Cepeda la hacen en el 2012. Y en el expediente aparece, ellos dicen que estaban en un patio con Juan Guillermo Monsalve y que él fue de los que dijo que había que llamar al senador Cepeda, etcétera, etcétera. Entonces a mí sí me parece que es muy importante para esto, que primero se hace la amistad senador Cepeda, Juan Guillermo Monsalve, y después Juan Guillermo Monsalve entusiasma a estos reclusos para que inviten a una reunión al senador Cepeda, donde todo termina ofreciéndoles beneficios para que me acusen. Mi pregunta es, ¿cuándo se enteró de eso, doctor Uribe? ¿En ese momento? No, señor, no tenía manera en ese momento. ¿No le contaron del contenido de las cartas? Esto es, del contenido de las cartas, una información somera. Usted me ha escuchado, señora fiscal. Sí, pero me podría recordar que someramente le recordaba. Lo básico. Lo básico, sí. Lo básico que le acabo de decir. Los llamaron, el senador Cepeda y Mercedes Arroyave irían a recibir una información de fosas, para lo cual los reclusos tendrían unos beneficios. Perfecto. Y finalmente eso se redujo a preguntar por mis vínculos con los paramilitares y a ofrecerles beneficios. Gracias. Es lo básico de esas cartas. Perfecto. Con ese conocimiento que estas cartas son suscritas el 21 de junio de 2018, en una de sus respuestas en directo manifestó usted que ahí estaba Juan Guillermo Monsalve Pineda, que había sido compañero de reclusión de ellos en algún tiempo, y que entonces eso también parecía otra trampa. No, señora, si yo manifesté eso me equivoqué, porque yo no tengo información, yo tengo informaciones de que él estimuló que invitaran al doctor Cepeda. Ahora, lo que también tuve información, pero no la recuerdo bien, es que Juan Guillermo Monsalve estaba en la penitenciaría de Cómbita el día que el doctor Cepeda y Mercedes Arroyave fueron a esa reunión que terminaron preguntando por los vínculos paramilitares de Álvaro Uribe y ofreciendo beneficios. ¿Por qué digo yo una trampa? Porque Monsalve está presente en todo. Es el amigo del senador Cepeda, es el que los invita a que inviten al senador Cepeda y está allí en esa penitenciaría el día de la llegada del senador Cepeda. Mi pregunta es, ¿cuándo hace usted esa conclusión de esa trampa de Juan Guillermo Monsalve Pineda? Pues yo empiezo a ver que todo es tramposo porque es mentiroso. La mentira es la trampa. Desde que le hizo esa denuncia al doctor Cepeda y que me pregunté, hechos del 94, del 95, 96 y 97, después preso por secuestro en el Caquetá, en mi gobierno, y entonces me hace esta denuncia en el 2011 a la persona que ha dedicado la vida política para calumniarme.
Yo dije, aquí hay una trampa, claro, y lo fui confirmando con el tiempo. Perfecto. Es decir, desde el 2011, el 2018 con lo de Juan Guillermo y con lo de estas cartas según su respuesta, ¿cierto? Efectivamente, se entregaron a la Corte las declaraciones de Máximo Cuesta Valencia, Giovanni Aca David y Elmo José Mármol. Fueron analizadas y escuchados por la Corte, y es así como en ese auto inhibitorio del 16 de febrero del 16 de febrero de 2018, entre otras personas a quienes se dispuso la compulsa de copia, efectivamente se les compulsó a estos ciudadanos copias por el delito de falso testimonio. Objeción, ¿Lo su señoría. recuerda usted? Objeción, su señoría. La pregunta parte En un momento. de... En la situación jurídica, discúlpeme, del 15 de agosto, 3 de agosto del 2020. Es que tenía otro documento abierto, doctor. Entonces le pregunto nuevamente porque en ese sentido debía ser su petición. Doctor Uribe, efectivamente la Corte Suprema de Justicia recibió estas cartas de Máximo Cuesta Valencia, Giovanni Aca David, Elmo José Mármol, a quienes también escuchó la Corte, y en el auto de situación jurídica del 3 de agosto del 2020 dispone compulsar copias por el presunto delito de falso testimonio en que pudieron incurrir estas personas. ¿Recuerda usted este hecho? Objeción, su señoría. Me parece que la pregunta parte de una premisa que genera confusión. Es que la señora fiscal está diciendo que en el radicado 38451 se aportaron las cartas el 21 de junio del año 2018 y que la Corte entonces dispuso escuchar a los testigos en declaración y que luego en la providencia de resolución de situación jurídica compulsó las copias. Sin embargo, la pregunta no precisa que la resolución de situación jurídica fue dentro del radicado 52240, que era una investigación en contra del doctor Álvaro Uribe y no en contra del doctor Iván Cepeda. Me parece que eso genera la confusión en ese punto. Señora fiscal, para que le aclare conforme lo peticionado por el señor defensor, creo que el único tema en disenso es el radicado. Gracias. De acuerdo a la pregunta, la imprecisión es que efectivamente las 3 cartas fueron entregadas dentro del radicado 38.451 y luego dentro del radicado 52.240 en la decisión del 3 de agosto del 2020 fueron dispuesta la compulsa de copias en contra de los 3 mencionados para ser investigados por el presunto delito de falso testimonio. Mi pregunta es, ¿recuerda este hecho, sí o no? Gracias. Pero tiene que prenderlo. Sí. Qué pena. Sí, señora ¿Sí fiscal, y o eso no? tiene un desarrollo posterior y diferente ¿Sí en o la no? Fiscalía General. Claro, claro, porque la compulsa de copias se da en la Fiscalía General. No, pero es que también la Fiscalía, Gracias. en las 2 propuestas de preclusión, dice lo contrario de lo que dijo la Corte en una providencia proyectada por el magistrado Reyes, compañero de trabajo de la señora del doctor Iván Cepeda, que no se declaró impedido, y además contratista Gracias. en La Habana del doctor Santos, cuando yo era el principal opositor a ese proceso. Gracias, doctor Uribe. Eso lo hemos escuchado muchísimas veces, entonces… Pero no se debería tener preocupe. consecuencias jurídicas si no las ha tenido. Entonces era sí o no y contestó que sí tuvo conocimiento.